Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, 1000 sueños más, viví a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró 1001 recodos y más, sin mucho más, vive a mi modo. Ese fui yo que arremetí y hasta el azar quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Le saluda Giovanni Duffer con un programa de Lasallistas en el Mundo desde la ciudad de Nueva York. Hoy tengo el enorme placer de tener como invitado especial al arquitecto Melvin David Hoyos Galarza desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, con quien vamos a conversar el día de hoy. Pero antes, recordemos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle. Arquitecto Melvin Hoyos, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en el programa Lasallistas en el Mundo. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Primero, muchas gracias a ustedes por haberme dado esta oportunidad. Bueno, muy bien y muy agradecido por este chance para tener un contacto más estrecho con lasallanos de otras partes del mundo. Muy amable, muchas gracias. Tenemos mucho que conversar, ¿no? Pero vamos a empezar diciendo a nuestra audiencia que es internacional. ¿Dónde usted nació? ¿En qué ciudad, en qué país y dónde hizo sus primeros estudios? Bueno, yo soy guayaquileño, nací el 9 de enero de 1956, lo cual quiere decir de que en pocos meses más tendré 70 años. Estudié mi primaria en el colegio particular Don Calderón y ahí salí a estudiar en el Colegio San José La Salle. Estudié en el Colegio San José La Salle, que fue mi segundo hogar y en donde aprendí cosas realmente increíbles, más allá de las que el pensum académico exigía, porque tuve maestros fantásticos como el hermano Ignacio, que fue mi profesor de física, Ignatius, el hermano Juan, mi profesor de historia, el hermano Estanislao, mi profesor de de filosofía, y el hermano Agustín, quien me enseñó todo lo que sé fuera totalmente del pensum académico, todo lo que sé sobre entomología y taxidermia, que fue el hermano que hizo el Museo de Historia Natural del colegio. Ok, muy bien. ¿Usted terminó sus estudios en el San José? Yo no terminé mis estudios en San José porque mi hermana llegó de Europa, había estado estudiando en Italia y cuando vino de Europa a mí me sacaron para que termine los estudios con mi hermana en sexto año. Entonces yo terminé sexto año en otro colegio, pero de primero a quinto año hice mis estudios en el Colegio San José y que, como vuelvo a repetir, fue más que un colegio para mí.
Ok, es importante ese dato que nos acaba de mencionar, porque usted se salió del San José para irse a un colegio mixto a estudiar con su Ah, hermana que regresaba de Europa, porque sí, en esa época el San José no era mixto. no lo era, no, no En lo los era. en los actuales momentos lo que hubiera sucedido es que su hermana se hubiera ido al San José y terminaba con usted. Con toda seguridad sí hubiera sido, con toda seguridad. Claro, entonces esa es una de las ventajas que tenemos ahora de que La Salle, nos Era decimos San mixto. José porque ese es el nombre del colegio en Guayaquil, pero internacionalmente es conocida como La Salle. Esa es la ventaja ahora de que las Salle son mixtos de varones y de mujeres, y no como antes, pues en nuestra época, yo también soy de la promoción 29, que era únicamente de varones. Así que Claro, muy buen dato ese para reflexionar en los avances así que es. ha tenido el colegio. Muy bien. Tengo aquí mis datos que usted empezó desde muy temprano a coleccionar sellos postales a los 10 años de edad. Sí, sí, la filatelia fue uno de los móviles que me acercó a mí a la historia y me hizo enamorar de la historia. Mi padre y mi madre eran filatelistas aficionados, por la razón por la cual, siendo muy jovencito todavía, muy niño, ellos me impulsaron a que coleccionara sellos. Y ya estando en el colegio, tuve la oportunidad de conocer a, a filatelistas dentro de los hermanos. Uno de los mejores filatelistas que yo he conocido en mi vida fue mi rector, el hermano Eusebio Arraya Caballero. Fue uno de los mejores filatelistas con los que yo he hablado y con los que he compartido. Estando en el colegio, llegué a desarrollar un sistema de coleccionismo filatélico que se llama sistema único, es decir, coleccionar solamente un país y dentro de ese país especializarme en una emisión de sellos postales. Así me dediqué a los 12 años a estudiar exclusivamente la primera emisión de sellos postales. Y a mí me creían que yo estaba loco, mis compañeros, porque ellos estaban jugando, ellos estaban haciendo otra cosa y yo estaba estudiando documentos que me enseñaron a estudiar, a leer paleografía muy tempranamente. Y estaba estudiando documentos para conocer más sobre en la época de García Moreno, cómo se hicieron los primeros sellos postales. Por esa razón, a los 14 años de edad representé al Ecuador y a mi colegio, siempre yo le decía al hermano Eusebio, estoy representando también a mi colegio en la primera exposición interamericana con una ponencia sobre la historia postal del Ecuador en el Brasil. Estuve en Río de Janeiro representando al Ecuador y desde esa fecha y en adelante realicé algunas ponencias llevándolas a México, Madrid, a Copenhague, a Filadelfia, todo esto mientras estaba en el colegio. Ah, excelente. Y a una corta edad también, porque estamos hablando de Sí, 12, 14 años. En Brasil, cuando llevó sí. esa colección, ¿usted llegó a ganar algún premio? Sí, el segundo lugar entre las ponencias que habían mandado los jóvenes filatelistas de toda América. La medalla de plata, de ahí en adelante solamente gané medallas de oro. Y entonces por esa razón el hermano Eusebio, cada vez que yo ganaba una medalla de oro, él daba a conocer en el recreo, después de que se terminara el recreo, de que pues había yo hecho esto por La Salle, por el colegio y por el país. Yo lo recuerdo con mucho cariño todos estos momentos increíbles que viví. Ok, muy bien. Entonces Sí. empezó con los sellos postales y después, ¿qué siguió? Bueno, resulta de que para las vacaciones mi padre era jefe de pilotos de la Texaco Gulf. Mi padre trabajaba en la selva y yo en las vacaciones me iba a la selva. Me iba a pasar vacaciones en la selva. La mayor parte de los 3 meses estaba en la selva y me llevaba indicaciones precisas del hermano Agustín para venir trayendo especímenes de insectos y del animal que pudiera traerme de allá para el museo del colegio. Y vine trayendo, yo recuerdo que tuve experiencias increíbles en la selva y aprendiendo también a recolectar no solamente insectos, sino especies raras de plantas y también aprendiendo a disecar animales con las indicaciones que el hermano me había dado. Eso lo estuve haciendo algunos años y creo que sí incrementé de una manera interesante
el museo que ahora ya no está en el colegio, sino que está en el municipio, porque yo mismo se lo pedí a los hermanos para que estuviera abierto de manera permanente. Y bueno, y finalmente, en el año 1972, en una prospección petrolera, se abrió la tierra con unas cargas de profundidad que se hicieron, se abrió la tierra a unos 6 metros de profundidad y quedó como un cuaderno en donde se podían ver las eras geológicas de la tierra. Y ahí saqué como 180 fósiles que también se los entregué al colegio. Esta era otra de las distracciones que tenía, que era en las vacaciones. Viajaba a la selva a hacer recolecciones de historia natural, que algunas piecitas me las quedaba yo, pero la mayoría se iban para el colegio. Independiente de eso, también me interesé por la historia de la moneda en el Ecuador, pero eso cuando ya estaba en quinto año en el colegio. Y la numismática también fue una de las cosas que me apasionó. Ok, tenemos mucho que conversar. Entonces vamos a hablar de la colección que había en el colegio, ese museo que había de animales disecados y de insectos que ahora recuerdo. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Qué tan grande era esa colección? ¿Cuántos animales había? ¿Cuántos años dura? Puede tener una colección de esa magnitud, porque el colegio tenía una gran colección dentro de ese museo. ¿Cómo no? Las colecciones más grandes de historia natural que han existido en la ciudad de Guayaquil son la colección del Colegio Nuestro, de La Salle, y la colección del Colegio Vicente Rocafuerte. Casualmente, el mentalizador de ambas colecciones fue el mismo científico, un hombre que fue considerado en su momento y mientras vivía un sabio a nivel internacional, que era el doctor Francisco Campos Rivadeneira, hijo del doctor Francisco Campos Cuello, ilustre guayaquileño del siglo XIX. El doctor Francisco Campos Rivadeneira fue el maestro del hermano Agustín Mantilla. El hermano Agustín Mantilla fue quien terminó construyendo el museo. El museo comienza a dársele forma luego de que el hermano Javier termina de construir el colegio en hormigón armado, ya en el sitio en donde, que es el penúltimo establecimiento, porque ya pues el colegio está en otro lado, el colegio La Salle Guayaquil. Pero este edificio hormigón macizo, maravilloso, patrimonial, que se inaugura en la década de los 40, inicio de los 40, ese edificio contempló que tuviese un espacio para un museo de historia natural. Y en ese lugar, ya a partir de los 40, se comienza a conformar una colección que llegó a tener más o menos para la década del 70 unos 900 a 1000 animales disecados, perfectamente catalogados y clasificados por tipos: aves, reptiles, mamíferos, y una sección en donde solamente había dioramas. ¿Qué es un diorama? Era la reconstrucción de un hábitat, vamos a suponer la reconstrucción del hábitat de las Galápagos, en donde solamente estaban puestos focas disecadas, pingüinos disecados, galápagos disecados, los animales de ese hábitat. Y así como estaba ese, que era digamos, un diorama abierto, asimismo habían dioramas cerrados en vitrinas, como para ver, por ejemplo, en una pintura de fondo, cómo era el espacio en donde vivían los venados de las áreas templadas de la cordillera de los Andes. O un espacio en donde solamente habían 3 dioramas, en donde solamente habían aves, y uno en particular, todas las especies de colibríes que habían sido conseguidas por el colegio y que habían sido disecadas para poder hacer esa recreación. Independiente de eso, había una clasificación. Digo había porque estoy hablando de cuando estaba en el colegio, porque sigue habiendo y está en el municipio ya, y está abierto en el Museo Municipal a la visita de todo el público. Había 2 gabinetes de cajones, que eran los gabinetes donde se encontraban clasificados toda la colección de insectos, organizada por ortópteros, coleópteros, lepidópteros, son los nombres científicos de las cucarachas, las mariposas, los escarabajos, perfectamente clasificados. Y aquí viene un detalle: animales son los nuestros, no eran de otras partes del mundo. Son solo el Museo de Ecuador, el Museo
formado por el hermano Agustín Mantilla con las indicaciones del maestro Francisco Campos, son solo especímenes nuestros, es decir, ecuatorianos de las 4 regiones, incluso la región insular, obviamente. Es un museo maravilloso que fue siempre un auxiliar para la enseñanza de las ciencias naturales. Lo que sucedió a partir de la década del 80 es que los recursos ya no daban para poderle dar mantenimiento y estuvo cerrado por mucho tiempo. Y esa razón fue la que yo utilicé ese argumento para hablar con los hermanos hace ya más de 10 años, para que ellos diesen en comodato a la ciudad de Guayaquil el Museo de la Salle, al que le pondríamos en el sitio donde le colocaríamos, al que le cambiaríamos el nombre de Museo Ecuador por el nombre de Museo Hermano Agustín Mantilla. Y así se hizo. En el Museo Municipal se hizo un espacio, yo lo habilité porque yo para ese entonces era el director del Museo Municipal de Guayaquil y de la biblioteca, y habilité un espacio que se podía habilitar en uno de los patios interiores para hacer el Museo de Historia Natural del Colegio San José La Salle. Me llevé las mismas vitrinas, me llevé los mismos dioramas, los reconformé y los rehice ya no en una sola planta, que era como estaba originalmente, sino en 2 plantas. Y allá está, con el retrato del hermano Agustín Mantilla y con unas reseñas que están puestas en cuadros de todos los especímenes de aves, de insectos que el hermano Agustín Mantilla descubrió. Excelente, muchísimas gracias por contarnos esa historia. Y le voy a pedir a nuestro asistente del programa, a Carlos C. Montoya, que vaya al museo y nos grabe todo eso para ponerlo también aquí en este programa, al final del programa, y poder mostrar al público de las bellezas que usted está hablando. Porque al usted hacer esa referencia, esos comentarios, vino a mi mente, yo estoy aquí en Nueva York, el Museo de Historia Natural de Nueva York, que tiene... Claro. Que tiene estos animales disecados y de acuerdo al ambiente de cada animal está pues diseñado el fondo, las plantas, el paisaje, todo eso. Entonces vino a mi mente, mientras ustedes hacían esa descripción, venía a mi mente aquí el museo que tenemos en Nueva York de Historia Natural, así que una verdadera belleza. ¿Cómo no? Claro, claro que respetando las dimensiones, ¿no? Ese es el museo más grande del mundo, de historia natural, el de Nueva York. Pero es Claro, el pero mismo criterio, es el exacto, mismo criterio, el sí. concepto viene a ser Es el igual. mismo. Sí, sí, Claro, sí. claro, excelente, muy bien. Usted mencionó que fue el director de la Biblioteca Municipal de Guayaquil y aparte, Fui director del museo, pero eso fue en el año 1992, cuando el ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira sube a ser alcalde de la ciudad de Guayaquil. Él pide que yo vaya a hacerme cargo primero de la biblioteca. ¿Qué cargo ocupaba? Para ese entonces yo era el director del Museo del Banco Central del Ecuador en Guayaquil. Yo fui director del Museo del Banco Central desde el año 90. Antes de ser director del Museo del Banco Central, había sido asistente de Olaf Holm, el fundador del museo. Y antes de eso había sido el investigador en jefe de Julio Estrada y Casa, el historiador. Y entonces, en el año 92, como vuelvo a repetir, pasé a ser director de la biblioteca. Me costó un trabajo tremendamente fuerte rehabilitarla porque estaba virtualmente en ruinas. Y una vez que ya la pude rehabilitar completamente en el año 98, en el año 97, 1997, el ingeniero León Febres Cordero me pidió de que yo me haga cargo también del museo, ya que no había logrado hasta el momento rehabilitarlo en su integridad, pero me dio solo 6 meses para hacerlo. Y recuerdo que ni siquiera dormía para poder lograr los objetivos que el ingeniero Febres Cordero tenía. Finalmente lo logré. En el año 98 se reinaugura el Museo Municipal con un museo de historia de la ciudad en la planta baja. Fue una reingeniería total del Museo Municipal. Toda la historia de Guayaquil contada en la planta baja, con dioramas, con grandes maquetas, en donde se podía ver cómo había evolucionado Guayaquil desde su fundación e incluso desde tiempos prehispánicos hasta el siglo XX.
hasta la fecha, la planta baja siguió ocupada por esta historia de Guayaquil. En la planta alta hice una sección de arte sacro, hice una sección numismática, hice un auditorio y bueno, todavía se conserva mucho de lo que hice. Me mantuve allí como director de biblioteca y museo hasta que el abogado Nebot sube en el año 2000 a ser alcalde y él me pide que me haga también director de turismo. Entonces fui director de cultura, director de promoción cívica, fui director de turismo durante 2 años y él, después de 2 años, me dijo, es demasiada carga de trabajo para ti y él creó otra dirección aparte con otra persona como director de turismo, pero a mí me dio más trabajo. Me dio un programa por medio del cual se hacía la cultura fuera de las paredes de museo y biblioteca. Entonces se llamó ese programa el Museo y la Ciudad. Entonces ahí creció enormemente la cantidad de trabajo porque se hicieron museos itinerantes, aunque era una copia de las piezas más importantes del Museo Municipal, pero saliendo en cápsulas hacia colegios, hacia hoteles, hacia el aeropuerto, terminal terrestre, para que la gente común, la gente que vive el día a día pueda conocer la historia de la ciudad de una manera más interactiva. Creamos también un programa por medio del cual se comenzaba a conocer mejor la música nacional y creamos el Museo de la Música con Jenny Estrada manejándolo y creamos la Escuela del Pasillo, que también tuvo un éxito tremendo y aún lo sigue teniendo. Creamos también otro proyecto por medio del cual se daría a conocer la historia de Guayaquil por cómics. Este proyecto que llegó a tener más de 22 cómics con temas puntuales de la historia de la ciudad fue un éxito arrollador. Y bueno, les contaría aquí, nos pasaríamos 2 horas con todos los programas que se hicieron en los 30 años que fui director de cultura y director de museo y biblioteca. Bueno, es importante que los lasallistas, tanto de Ecuador como del mundo, sepan que usted ha trabajado de la mano de figuras políticas importantes en el Ecuador, como el presidente León Febres Cordero, que después llegó a ser alcalde, y allí lo nombró usted director de la biblioteca del municipio. También usted ha sido coleccionista de insectos y sé que también tiene su propia biblioteca de la historia del Ecuador, porque usted también es un historiador. ¿Cómo comenzó esos estudios suyos para ser también un historiador, aparte de coleccionista? Bueno, en la filatelia y la numismática, que fueron las aficiones que me llegaron y me acercaron, mejor dicho, muy estrechamente a la historia, me empujaron a algo que yo no me esperaba. Cuando estaba estudiando arquitectura, un gran amigo mío numismático y mucho mayor que yo, podía ser casi mi abuelo, el doctor Víctor Isa Rodríguez, muy amigo de Julio Estrada de Casa, el historiador, me dijo, ¿quieres trabajar con Julio Estrada? Me encantaría, me encantaría, le dije. Entonces me presentó con Julio Estrada y Julio Estrada me dijo, mire, yo estoy tratando de armar unas investigaciones que me lleven a escribir algunos libros, pero necesito personas que como usted, desde muy corta edad, hayan aprendido paleografía y hayan aprendido a investigar en archivos documentales. Y usted ha estado en el archivo de Aurelio Espinosa Poli, en Cotocollado, en Quito, que es el archivo de los jesuitas, y conoce también del manejo de los archivos acá en Guayaquil, pero desde que era un niño prácticamente, me encantaría que trabaje conmigo. Y así fue. Comencé a trabajar con Estrada y allí terminé enamorándome de la historia de Guayaquil. Una de las cosas que me apasionó fue conseguir libros antiguos. Y esto lo hacía yo, comencé a hacerlo prácticamente desde los 17 años. Es decir, a partir de que yo me conocí con Estrada y que veía esa pasión con que este hombre estudiaba la historia de Guayaquil y veía con qué entusiasmo cogía los libros antiguos que le llegaban a las manos y en donde él encontraba la información que necesitaba, yo comencé a visitar la cachinería todos los domingos, la cachinería en donde encontraba unos libros usados en la calle Pedro Pablo Gómez en Guayaquil y en donde se podían encontrar verdaderas joyas a precios ridículos. Entonces comencé a crear una nueva afición, la bibliofilia. La bibliofilia, que es pues el coleccionismo
de libros antiguos y libros especiales, pero no con el fin de atesorarlos, sino con el fin de sacarles partido a su contenido. Entonces, yo prácticamente yo considero que me convertí en un bibliófilo prácticamente a los 20 años. Eso hizo que con el paso de los años mi biblioteca creciera mucho, verdaderamente bastantísimo, diría yo. En mi casa yo tengo una sección que es casi igual al tamaño del resto de mi casa, como algo así como 70.000 tomos. Y es una biblioteca, como le digo, bastante grande. Pero independiente de eso, para el año 84, para 1984, había pasado en México algo muy especial que me empujó a hacer otra colección. En México hubo un famoso terremoto que acabó con una gran cantidad de edificios, y una de las cosas que desapareció fue la famosa editorial Novaro, que era la editorial que publicaba la mayor cantidad de cómics en habla hispana que se haya podido publicar en el mundo. Al cerrar sus puertas, la editorial Novaro, dejaron de llegar a todos los países de habla hispana los cómics, las historietas no solamente de Superman, Batman, Pato Donald, Super Ratón, Archie, etcétera, no, las historietas más increíbles que se han publicado en habla hispana y que eran motivadas o impulsadas por el Ministerio de Educación de México, que eran títulos tales como Vidas ejemplares, joyas de la mitología, leyendas de América, grandes viajes, mujeres célebres, estrellas del deporte, vidas ilustres. Estos temas incrementaron sustancialmente la cultura del mexicano común, porque estas revistas estaban subvencionadas por el gobierno de México y esas revistas las sacaba Editorial Novaro. Cuando se acaba la editorial, yo me quedé perplejo porque yo también compraba cómics y coleccionaba cómics. ¿Y qué es lo que hice en Guayaquil? Me dediqué a rastrear todos los puestos de revistas que había antiguamente afuera de los cines para alquilar revistas. Y me compré 16 puestos de revistas que estaban embodegados porque ya al no llegar revistas desde México, quebraron los puestos de revistas. Ya no tenían novedades que alquilar. Entonces compré a precios ridículos esos puestos de revistas y formé una colección que ya sí me han entrevistado de periodistas españoles, mexicanos, incluso argentinos, por la colección que formé, que es una colección sumamente grande de historietas, de cómics, gracias a que tuve esa iniciativa. Entonces tengo una colección de cómics que es tan grande como la de libros, pero que es muy poco común. Por eso es que en América y por eso es que han habido entrevistas para poderla conocer. Ahí pues ahora es tan tan famoso el que la gente diga, se subastó la número 1 de Superman en $2 millones. Bueno, yo la tengo en español, cuesta como $20.000, pero también tengo la que está en español, el número 1 de Batman, Llanero Solitario, el número 1 de Opalón Cassidy, Tarzán, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese es otro capítulo de estos coleccionismos que yo albergo en mi Tengo casa. entendido que es una de las más grandes en Latinoamérica. Sí, es una de las más grandes que hay en Latinoamérica. La colección que usted tiene. Ok, Sí, pero sí. pero porque tuvo esa idea tan audaz de hacer la compra de estos puestos de De los revistas, puestos de revista. que Sí, eso fue así lo fue. esa fue una idea, pero muy, muy inteligente para poder lograr de esta manera, digamos, rápida y Conformarlo. eficaz, segura de obtener todos estos libros, ¿no? Porque iban a estar, Sí, y se sí. iban a perder de todas maneras, porque ya Sí van a esos perder. locales Sí. estaban cerrados, como usted dice. ¿Cómo no? Sí van a perder. Y ahora en mi biblioteca, yo tengo una sección especial de historia, que es la más grande. En mi biblioteca se especializa en historia del Ecuador e historia universal, antropología, arqueología, historia del arte, arquitectura, y como me gusta mucho la filosofía, también la filosofía y la metafísica. En lo que se refiere a literatura, solamente tengo primeras ediciones de literatura ecuatoriana
y también las obras de escritores como los del grupo de Guayaquil, Alfredo Pareja Díez Canseco, eh, Joaquín Gallegos Lara, eh, 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 también José de la Cuadra, de todos de los famosos escritores del realismo mágico que nos legaron obras extraordinarias. También busco la manera de conseguir sus primeras ediciones. Tengo literatura universal, obviamente, y enciclopedias. Entonces sí, es una biblioteca que se ha incrementado sustancialmente en los últimos años. Soy un lector, creo ser un lector infatigable y creo que la lectura es uno de los recursos que toda sociedad tiene como para poder coger y crecer sustancialmente. Soy enemigo número uno de esa bola que comenzó a correr ya hace algunos años, de que ya las bibliotecas están anacrónicas porque todo está en el Internet. Eso es mentira, falso testimonio es mentira, porque al Internet nunca se podrá subir todo lo que existe en las bibliotecas. Basta con decir que en qué momento podrá cubrir todo lo que tiene en papel la Biblioteca del Congreso en Washington. Imposible, si entran 17.000 documentos diarios. ¿En qué momento podrá llegar a estar en el Internet lo que está en la Biblioteca del Vaticano? Imposible, imposible. ¿En qué momento va a estar en Internet las bibliotecas de Oxford, Yale, Harvard, Cambridge, Patricio Lumumba de Moscú? Imposible. Entonces las bibliotecas seguirán siendo y para siempre el recurso perfecto para poder llegar a tener acceso a la información y a la información detallada de cada ciencia o cada disciplina. Entonces, yo traté de hacer de la biblioteca municipal justamente eso, el recurso indispensable para el crecimiento intelectual de los guayaquileños. Desgraciadamente, a partir de la alcaldía de la señora Cintia Viteri, ella no compartía la misma idea conmigo y en algún momento me dijo, ya no vamos a comprar libros para la biblioteca porque en internet está todo. Ya ni siquiera discutí, ni siquiera discutí porque ante una aseveración tan contundente y tan ignorante, mejor no, mejor callar. En todo caso, yo soy un fiel creyente de el poder del libro, y seguiré siéndolo hasta el fin de mis días. Muy bien. No solamente es un lector infatigable, usted ha tenido una vida entera infatigable desde los 10 años de edad, siempre ocupado en diferentes cargos en la administración pública también. ¿Cuándo y cómo se dio el tiempo de ir a vivir a París y estudiar en París? Bueno, resulta de que mi padre veía en la primera chica de la que yo me enamoré, yo quería casarme con ella. Y mi padre veía que yo tenía demasiado potencial para ya dedicarme a hacer hogar y tener hijos y ponerme a trabajar para criarlos. Y bueno, esa era la idea de mi papá, pues, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que hizo? Mi papá cogió y me llevó a Francia con solo pasaje de ida. Okay. Y me dijo, en el momento que tú quieras regresar, es porque tú ya conseguiste ganarte la vida de tal manera que pudiste comprarte el pasaje para regresar y hacer todo el trámite para regresar. Yo no tenía todavía 20 años. Entonces, fue quizá la experiencia más fuerte que he vivido en mi vida, porque estando allá, me enamoré de esa tierra. Es una tierra maravillosa, pero me enamoré de esa tierra y también tuve una suerte inmensa porque estuve en contacto con muchos latinoamericanos que me hicieron la vida muy fácil en París, porque no es fácil vivir entre franceses, porque no son tan buena gente con los latinos. Entonces, ¿qué es lo que terminó sucediendo allí? Conocí a una chica que su padre era agregado cultural de Argentina en París, y gracias a él entré a estudiar. Entré a estudiar un curso especializado de Historia del Arte en la Sorbona, que ya como más o menos la masticaba en francés,
pude estudiar ese curso especializado de Historia del Arte que duraba solamente 6 meses. Estando allí y terminando los estudios allí, yo me creció más todavía mi interés por estudiar más Historia del Arte, pero por estudiar arquitectura. Fue para ese entonces en que yo dije, bueno, si yo quiero estudiar arquitectura, aquí no me voy a quedar, porque yo quiero estudiar arquitectura y ejercer en mi patria. Además, ya extrañaba mi casa, francamente. Por más que haya tenido amigas y amigos allá, no es lo mismo, nunca será lo mismo la tierra de uno. Entonces, cogí y hice lo que mi padre dijo que iba a hacer. Hice toda la gestión y regresé a mi hogar, regresé a mi casa y con un cúmulo de información que no tenían ni siquiera mis profesores cuando entré a estudiar arquitectura, al punto de que cuando yo terminé de estudiar arquitectura, yo pasé a ser profesor del Instituto Superior de Diseño, enseñando teoría del color que había aprendido en Francia y llegué a ser profesor de dos profesores míos de la Facultad de Arquitectura, dándoles a conocer mis conocimientos de teoría del color, cosa que ya había pasado en la Facultad de Arquitectura, pero no con la abundancia y con la intensidad que lo hice en el IDI, el Instituto Superior de Diseño, cuando les enseñé a mis maestros y a los alumnos que tuve teoría del color aprendida en Francia. Ah, muy bien, excelente. ¿Llegó a ejercer como arquitecto también? ¿Cómo no? Por supuesto. Yo me gradué de arquitecto y terminando mi carrera de arquitecto, entré a estudiar arqueología en la ESPOL, porque uno de mis maestros, que había sido el fundador del Museo del Banco Central, el doctor Olaf Holm, me dijo, ve hijo, tú ya eres arquitecto, eres un experto en el tema de historia de la arquitectura guayaquileña, pero yo quisiera que tú también te metas en el tema de arqueología porque te gusta investigar y vas a ser de mucha utilidad a los arqueólogos que están llegando de afuera y que están trabajando en Agua Blanca, en Salango y en Santa Elena. Pues entonces ya le digo, Papá Holm, yo le decía Papá Holm, ya le digo, Papá Holm, sí me meto. Y me metí a estudiar arqueología. No terminé, pero casi. Y estuve estudiando arqueología por algún tiempo y cuando él enfermó de cáncer, me dijo, ya no puedo seguir y quiero que tú me reemplaces y me quedé ya reemplazándolo como director del Museo del Banco Central y al frente de todos los programas que se llevaban adelante cuando él era el director. Ah, ok, muy interesante historia. Gracias por compartirla. Aparte de todas las colecciones que hemos mencionado, también usted colecciona conchas de moluscos de los 7 mares. Cuéntanos sobre Bueno, eso, por favor. cómo no. Esto fue algo muy curioso. Cuando yo me casé con mi esposa, con mi actual esposa, eh, eh, ella era una apasionada de salir a caminar por la playa y recoger conchas y caracoles. Y como yo ya tenía pues una experiencia interesante en lo que es coleccionar, yo le dije, coleccionar no es recoger cosas, ni es acumular objetos. Coleccionar es coger esos objetos, estudiar esos objetos, conocer la razón de ser de los mismos y en la medida de lo posible escribir tus experiencias con eso que estás coleccionando, no recolectando. En consecuencia, creo que sería interesante que colecciones. ¿Entendió la idea? ¿Cuál era la idea que yo tenía? Y entonces comenzamos a hacer colección de moluscos, caracoles y conchas en en las playas del Ecuador. Bien, hicimos una colección muy, pero muy interesante y la íbamos clasificando ya taxonómicamente con catálogos especializados de malacología, que es la ciencia que estudia a los moluscos. Bueno, yo me quedé pues prendado de eso, ya más yo que ella, y comencé ya a darle una forma, una estructura a la colección en base a la muy incipiente colección malacológica que sí tenía el Museo del Colegio. Me puse en contacto con el más grande malacólogo que había en el Ecuador y que era ya amigo mío porque era filatelista también, que era el doctor Gustavo Novoa Bejarano. Y con Gustavo Novoa comenzamos a
conocer un universo realmente, porque la colección de Gustavo Noboa estuvo considerada una de las 5 mejores colecciones de América Latina. Y la tenía en Punta Blanca, allá la tenía, y tenía dioramas, era una locura de colección. Con él aprendí enormemente todo lo que no sabía y que no había podido aprender en libros. Aprendí incluso la manera de limpiar especímenes, la manera de hacerlos ya coleccionables, la manera de exponerlos, de clasificarlos, de catalogarlos, de entenderlos. Bueno, finalmente me dijo, y cuando te vayas de viaje, ándate a los mercados especializados de malacología y vas a ver que te vas a conseguir cosas maravillosas. Y comienza a comprar ya cosas de afuera que ya tienen mucho de aquí, del país. Y lo poco que te falta te lo voy a dar yo, porque es lo que hay en las Islas Galápagos, que ahora es prohibido totalmente conseguirlos, pero mis especímenes son conseguidos antes de la prohibición. Bueno, y así fue. Entonces, como si Dios me ha dado la posibilidad de hacer algunos viajes al exterior, conseguí en lugares en donde hay una increíble cantidad de afición por la malacología, cosas maravillosas. Uno de esos lugares es Barcelona. En España, Barcelona los barcelonistas los barceloneses, perdón, ese es el término gentilicio. Los barceloneses tienen una afición por el coleccionismo increíble. Ahí todo el mundo colecciona algo. Bueno, pero los almacenes, moluscos, hay muchos coleccionistas de moluscos, ya hay muchos almacenes que venden conchas y caracoles de todos los mares del mundo. Bueno, allí cogí y me compré cosas maravillosas. Llegando al Ecuador, después de mi viaje a Barcelona, me puse en contacto con la persona que tenía en Guayaquil la colección heredada más importante de caracoles después de Gustavo Noboa. Y era un señor Castro y Velázquez. Don Rafael Castro Velázquez tenía la colección de la mamá. La familia Castro Velázquez habían sido armadores de barcos y tenían una flota de barcos cargueros. Y la esposa del dueño de la flota le pedía a todos los capitanes de los barcos que puerto del mundo donde llegaran, que le buscaran todos los especímenes de caracoles que pudieran conseguirle. Y esos barcos iban por el mundo entero. Llegaban a los puertos del mar de China, del mar de Filipinas, de Indonesia, de India, del África. Bueno, esta señora había hecho una colección muy linda y tenía una de las conchas más espectaculares que he visto, que es la Tridacna gigas, que es una concha gigantesca que pesa libre de toda adherencia, pesa como 70 libras. Y esta concha gigantesca es la que le temen tanto los buzos, porque está tan mimetizada en el fondo del mar que cuando alcanza a pasar un buzo ahí y no se dé cuenta y le golpea una de las valvas, le aprieta, le agarra la pierna y con una presión de 2 toneladas, pues y entonces se coge y se ahoga ese hombre. Bueno, ahí estaba la Tridacna gigas y para qué le cuento, esa colección de moluscos y caracoles es una de las más bonitas, pero esa la tengo en la sala. Es una cosa linda, linda, en unas vitrinas con cajoneras y todo. Creo que es una cosa muy simpática de ver. Está bien clasificada gracias a la ayuda que me dio el doctor Gustavo Noboa. Usted mencionó que se casó, ¿tuvo hijos? Sí, yo tengo de mi primer matrimonio un hijo varón que ya tiene 44 años, es doctor en ciencias de la comunicación, él es profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tengo 2 hijas con mi segundo matrimonio, con mi esposa actual, 2 hijas, la una es, pues, la mayor de las 2, se dedicó al hogar, tengo 2 nietecitos con ella, y la segunda es arquitecta y ella todavía no tiene niños. Tengo ya pues entonces 4 nietos, 2 hijos de mi primer hijo y 2 hijos de mi segunda hija. Okay. ¿Alguno de sus hijos está siguiendo su camino? Sí, mi hijo mayor es numismático, le fascina el coleccionismo de monedas, le fascina. Y mi hija, la menor, la arquitecta, ella me acompañó en las recolecciones de insectos y en las recolecciones de caracoles. Entonces ella mismo le ha dicho al hermano mayor y le ha dicho a la hermana, esas colecciones, el día en que mi papá ya no esté con nosotros, yo me las llevo, porque yo
no solamente sigo recogiendo especímenes, sino que ella quiere tenerlas cuando ya, pues, ya yo no esté en este mundo. Mi hijo mayor también es fanático del tema de los cómics, y eso sí, todos dicen en la casa, esos cómics son de David, que es el nombre que tiene mi hijo mayor. La biblioteca, creo que el fin de la biblioteca va a tener que ser pública, porque yo fundé una confraternidad de nombre Camilo de Estruje, de historiadores, y una confraternidad que tiene 32 miembros y en donde se encuentran todos los miembros de la Academia Nacional de Historia, capítulo de Guayaquil. Creo que el final de esa biblioteca tendrá que ser entregarla a la confraternidad, porque yo creo que esa biblioteca debe llegar a ser pública. Hay libros únicos en esa biblioteca mía que creo que lo mejor es que tengan acceso muchas personas que gusten de las disciplinas vinculadas con la historia. Pues parece que ya está decidido qué es lo que se va a hacer con cada cosa. ¿Y Sí, usted está de acuerdo con eso o piensa que debe haber algunos cambios? no, yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con eso. Hay cosas a lo que no, sí, no le encuentro dueño, es a una colección que yo le llamo de chucherías. Yo también tengo una colección de, ay Dios bendito, de una colección de tonterías. Bueno, tengo una colección de colas, de botellas de cola, pero solamente ecuatorianas. Okay. Entonces son más de 500 botellas de cola desde que amanecieron, desde que llegaron a existir gaseosas, desde que comenzaron a existir gaseosas en el siglo XIX en Guayaquil. Tengo una colección, esas son como unas casi 500 botellas, todas distintas. Tengo una colección de cajas de fósforos, de más de 25.000 cajas de fósforos. Tengo colección de postales, de más de 6.000 postales, pero solo ecuatorianas. Solo ecuatorianas y muchísimas antiguas, muy antiguas. 3.000 son solo de Guayaquil. Eh, También tengo una colección de medallas, esa me parece que es súper interesante, de medallas conmemorativas de nuestro país, en donde están pues medallas, en donde se encuentran la inauguración del monumento a Bolívar en el Parque Seminario, la inauguración del monumento Olmedo en 1892 en el sitio donde estuvo, la inauguración de la medalla de la inauguración del monumento de los próceres del Parque Centenario, la inauguración del Palacio Municipal en 1928. Esas son medallas conmemorativas. Tengo una colección de más o menos 1.200 medallas conmemorativas y eso es un auxiliar de la historia formidable, esa colección. Me parece una colección muy linda, también la tengo en un gabinete especial, en un mueble especial. Y como le digo, un poco de chucherías, de tonteras, como por ejemplo todos los recuerdos que daban la fábrica de cigarrillos del Progreso, incluidas las cajas de habanos con los habanos todavía allá adentro, de cuando existía la fábrica de cigarrillos del Progreso. Tengo también cajas, una colección de cajas de fábricas que ya no producen por ejemplo, de bombones La Italia, que era una fábrica de bombones y de fideos que competía con la Universal. Y lata, caja de lata, bueno, ¿qué le digo? Todas esas chucherías sí que no tengo ni idea de dónde irán a parar. Ojalá que no sea a manos de alguien que no las considere interesantes. Bueno, creo que ahora está a tiempo, ¿no? De pensar y decidir, porque la verdad es que no solamente es el tiempo y el valor, porque es un valor incalculable, o sea, no tiene un precio. Si vamos a poner a calcular el valor, yo creo que no se podría, ¿no? Porque es una colección de muchísimos años que usted tiene y con la colección única. Entonces sí sería una pena que vaya a parar en manos de una persona que no aprecie tanto como lo hace usted. Entonces yo creo que Claro. debería pensarlo para que eso quede para las futuras generaciones también, ¿no? Para saber qué es lo que existió en nuestro país desde los inicios, como usted dice, estas fábricas que ahora ya no existen y que usted tiene estos productos de ellas. Así que sería muy bueno pensar a lo mejor en la fraternidad que tiene que bajar los libros también, puede dejar también las otras colecciones para que así no se pierdan con el tiempo y pues como le digo, las futuras generaciones puedan aprovechar de todo este conocimiento que pueden brindar, porque como usted lo explicó ahora, no solamente es coleccionar, sino también estudiar, saber el Sí, motivo y sí, aprender.
Eso me pareció muy interesante porque usualmente no pensamos en eso, pensamos en coleccionar, pero no pensamos en estudiar la historia, ¿no? Que viene con todo esto, de dónde salió, Efectivamente. cuándo salió, y usted lo hace todo eso por cada objeto que tiene, así que mucho más valioso todavía toda esta colección que usted posee. Lo felicito realmente de corazón. Es un orgullo lasallano, lasallista para todos los que están en este programa. Todo lo que se puede lograr con paciencia y con dedicación, porque me imagino que también hay que tener mucha paciencia para poder ir paso a paso logrando este objetivo. No es cosa que se logra de la noche a la mañana. Son Así es. años de Sí, trabajo, ¿no? sí, lleva muchos años, pero una de las cosas más gratificantes de todo esto es cuando uno hace anotaciones de lo que va descubriendo. Y eso me ha permitido a mí escribir muchas cosas, mucho. A mí me gusta escribir. He escrito 21 libros y algunos bastante voluminosos. Por ejemplo, hay uno que es quizás el hijo predilecto de cuantos libros he escrito que se llama Historia de una generación inolvidable, de 1880 a 1920. Está sustentado en qué fue lo que hicieron los hijos y los nietos de los próceres de la independencia, qué hicieron con la libertad, cómo aprovecharon la libertad. Entonces uno ve en ese libro el crecimiento de Guayaquil en todos los aspectos. Ve el crecimiento de Guayaquil y ve cómo se va sosteniendo y va creciendo y va haciendo de Guayaquil la ciudad eje de todo el Ecuador. Ahí ve cómo hacen los primeros monumentos del país. Ahí se ve cómo los guayaquileños crean los primeros bancos que hubo en el Ecuador. Ahí se ve cómo los guayaquileños crean los primeros grandes emprendimientos y cómo llegan a tener a generar el 70% del Producto Interno Bruto de toda la nación. Y ese libro lo hice muy iconográfico, con muchas ilustraciones, y me fascina verlo porque en él yo pongo muchas de mis colecciones. Por ejemplo, las promociones comerciales, para poder los guayaquileños llegar a tener una posición especial dentro del comercio que habían decidido ellos ejercer. Entonces, las promociones comerciales, pongo allí como los bancos aparecen, y entonces también están las monedas, que las monedas que mandaron a acuñar los diferentes bancos, los billetes que mandaron a acuñar los diferentes bancos cuando el Banco Central todavía no existía. Y bueno, y todo esto de aquí que yo había estado coleccionando queda metido como ilustraciones en ese libro y se ve bastante bien. Escribí la historia de la moneda ecuatoriana a través de los siglos, que es el único libro que se ha escrito sobre eso en esa dimensión. Escribí también el libro de la historia del papel moneda en el Ecuador, que también es el único documento que existe en este país y en el mundo sobre la historia del papel moneda ecuatoriano desde que nació, con el nacimiento del primer banco en el Ecuador, que es el Banco de Manuel Antonio de Luzárraga en 1860 en Guayaquil. Y he escrito biografía, he escrito también la biografía de Jaime Nebot Velasco, la biografía de Werner Meller Freile, la biografía de Sixto Durán Ballén, he escrito la biografía el doctor Roberto Gilbert Elizalde, todos en un formato 20 por 20, que es un formato bastante cómodo para manejar. Escribí un libro en el mismo formato sobre la vida de Alexander von Humboldt en Guayaquil, los 40 días que pasó en Guayaquil, qué hizo y con qué contribuyó a la ciencia en el tiempo que estuvo aquí, porque cuando estuvo en Guayaquil es que él descubre la corriente de agua fría que se bautiza después con el nombre de la corriente del Humboldt. Y bueno, después de eso he escrito en muchos libros sobre la historia guayaquileña, un libro sobre la historia de las peñas, un libro sobre leyendas de Guayaquil que se llama Los recuerdos de la iguana, y así, ¿qué le puedo decir? Esos son algunos libros. Me gusta Excelente. escribir. ¿Qué más le falta por hacer? Todo, está todo a medias. Para mí siempre todo está a medias y hay que completarlo, todo es perfectible en la vida. ¿Sigue trabajando, sigue coleccionando? Sigo coleccionando, sigo trabajando. Fundé en la calle Eloy Alfaro de Argentina la única librería gratuita y recambio que existe en el Ecuador, con las donaciones de más de 200.000 libros que me regalaron bibliófilos, amigos míos, para poder hacer esta librería gratuita. Esa librería ha sido un éxito tremendo. La idea no la inventé yo, es muy común en los países nórdicos en Europa.
lo que hice fue implementarla en Guayaquil para demostrarle a muchos que en Guayaquil no solo somos comerciantes, que hay mucha gente que es fanática de la lectura, pero que lo que le falta es plata para comprar libros. Entonces yo aposté por eso y gané, porque ese programa es el programa más exitoso que yo he implementado, independiente del Museo Itinerante. Es un programa exitosísimo y han venido a entrevistarme y a ver cómo funciona la revista Diners de Quito, la revista Hola de España y algunas revistas argentinas que vieron en esta iniciativa que se dio en el Ecuador y que sí hay en Buenos Aires y en Tucumán, vieron algo interesante que se estaba haciendo en un país que se considera subdesarrollado y tiene un éxito tremendo. Ese es quizás mi último emprendimiento al que estoy muy cercano, porque dentro de el ambiente en donde está la librería que formé, tengo también un auditorio en donde yo dicto charlas sobre la historia de Guayaquil todas las semanas. Ah, muy bien, excelente. Entonces, seguimos activos. Así es. Ah, que eso es bueno, ¿no? Porque así uno se mantiene también joven de espíritu, porque hay esa ilusión de seguir adelante y siempre hay algo que hacer, ¿no? Que hay algo que aprender también. En su caso, con tanta experiencia que usted tiene, ¿qué le diría usted a la juventud, especialmente a la juventud lasallista que lo va a ver en este programa? Que no desperdicien su tiempo, que vivan su juventud, sí, que es muy importante tener las experiencias típicas de los jóvenes, de lo que la juventud misma te empuja a hacer, pero que aprovechen también parte de su tiempo alimentando su intelecto, que hay formas pero muy agradables de alimentar el intelecto. El coleccionismo de algunas cosas es una de esas formas. Que lean, que si hay algo interesante que a ellos les gusta recoger o coleccionar, aprendan de eso lo que puede ser aprendido de eso. Que no se dediquen exclusivamente a utilizar su tiempo en la distracción banal, que utilicen también su tiempo en la distracción intelectual. Muchísimas gracias por ese consejo. Arquitecto, ha sido un honor haberlo tenido en este programa, haberlo conocido, Gracias. conocer su historia, conocer su pasión por estas colecciones, saber que un lasallista ha desempeñado cargos muy importantes dentro de la administración pública del gobierno del Ecuador. También es un orgullo para nosotros tenerlo aquí en el programa. Y nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que usted, pues como ya lo hemos visto, lo hemos escuchado, es bastante ocupado y sin embargo aceptó participar en nuestro programa, así que le estamos muy agradecidos. Gracias a ustedes, mil gracias. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisajes ideal. Nací en ella y la quiero, y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas, hay rubias, hay morenas y todas son canción. Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra, porque lo que ella encierra es honra de Ecuador. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción.
guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisajes ideal. Nací en ella y la quiero, y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir.